Muy buenas tardes. El Centro de Recursos para el Aprendizaje e Investigación CRAI de la Universidad Estatal de Milagro se siente muy complacido de tener este grupo selecto que está detrás de los resultados del mito o verdad de la fundación de nuestro cantón. El día de hoy nosotros tenemos una mesa redonda con especialistas que conocen al fondo sobre historia. Vamos a tener la oportunidad de escucharle al arquitecto Melvin Hoyos Galarza. Él es miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Es una persona que todos ustedes lo conocen a nivel nacional, ha hecho mucho sobre la historia del Ecuador, conoce bastante y nosotros nos sentimos muy orgullosos de tenerlo al arquitecto. También tenemos el día de hoy en la mesa redonda al abogado César Vaca Sánchez. Él es un investigador social y también es un profesor de Historia y Geografía, quien conoce la academia, la historia y la investigación y nos va a aportar mucho como parte de este proceso que nosotros estamos buscando sobre los mitos o verdades. Y lo tenemos al cronista vitalicio del San Francisco de Milagro, Víctor Hugo Vicuña Piedra, quien con el moderador que está en unos minutos está próximo a llegar, nosotros vamos a abrir ciertas incógnitas, vamos a realizar una mesa redonda, vamos a tener la oportunidad de escuchar bases científicas, vamos a escuchar nuestra historia, vamos a documentarlo. El día de hoy va a ser el cierre de un proceso de investigación que la Universidad Estatal de Milagro ha estado realizando durante un largo proceso. Empezamos con un conversatorio, luego realizamos un debate y el día de hoy tenemos la mesa redonda con los especialistas. Hasta que llegue nuestro moderador, que es Patricio Álvarez, y como les decía, está próximo a llegar, vamos a darle la oportunidad al cronista vitalicio de San Francisco de Milagro, Víctor Hugo Vicuña Piedra, quien nos va a hacer una introducción del tema. Muchas gracias, doctora Juanita Coca. Bienvenido, Melvin, una vez más a Milagro. Abogado Vaca, muchas gracias por contar con su participación en esta interesante mesa redonda que la Universidad Estatal de Milagro, a través del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, ha tenido a bien llevar a cabo por la importancia que reviste el mismo y la importancia también que tiene para la comunidad universitaria y la comunidad en general. Un tema que realmente nos ha puesto a meditar a los milagreños desde hace algunas décadas, si realmente San Francisco de Milagro tuvo fundación o no tuvo fundación, si existieron los personajes que nos han contado la historia a través del tiempo o simplemente se quedaron en meras hipótesis o supuestos. Esto realmente motivó a un grupo de ciudadanos, entre ellos profesionales, ya para el año 1986, cuando se celebró aquí en Milagro el famoso acontecimiento del bicentenario de fundación de Milagro, auspiciado por la administración municipal de aquel año o de aquella época, se hablaba de este hecho. Sin embargo, hubo ya para aquella época un personaje que hoy comparte la mesa redonda, como es el abogado César Vaca, quien ya manifestaba a través de sus escritos de sus investigaciones en importantes medios del país como el diario El Universo, sus puntos de vista por qué Milagro celebraba esta fecha que no tenía razón, pero que el imaginario colectivo así lo había asimilado y sin embargo se lo celebró.
él ya desde aquella época hacía sus puntualizaciones, sus observaciones y sus objeciones al evento y a la fecha inexistente. En todo caso, eso ha ido de generación en generación hasta llegar a los actuales momentos, 2018, donde ya la universidad se empodera del tema y desde la esencia misma de la academia toma la decisión de llevar a cabo este tema, desarrollarlo, analizarlo, ampliarlo, profundizarlo, y esta vez ya con personajes entendidos en la materia. Se ha invitado, como bien ha señalado la doctora Juanita Coca, al arquitecto Melvin Hoyos Galarza, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, una persona versada en temas históricos, que ha aportado mucho con sus conocimientos al desarrollo de Guayaquil y del país. Y eso nos ha dado la pauta para poder sintonizarnos con su aprendizaje, con sus conocimientos y poder determinar conceptos que posiblemente estuvieron en algún momento equivocados, pero que en todo caso estamos prestos pues a hacer el análisis a través de esta mesa redonda y poder sacar las mejores conclusiones para el efecto. Efectivamente, y con esto termino para ceder el micrófono a quien me va a suceder en la intervención, de que ese hecho siempre quedó en el aire flotando en el ambiente milagreño, si hubo o no hubo una fundación. Se ha llevado desde a partir del 15 de diciembre del año anterior, fecha que se toma como referente de la supuesta fundación de Milagro, hasta hoy 16 de febrero, con esta mesa redonda. Ha pasado desde una charla, un debate, y hoy llega a su culminación con este encuentro con los personajes que me honro en compartir esta mesa redonda. También tenemos nosotros un video del doctor Rodolfo Pérez Pimentel, que se los pondrá a disposición de ustedes al final. Vamos a tener la participación de 5 minutos por cada uno de los especialistas y empezamos con el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a los miembros de la mesa redonda, a ustedes que preocupados por este tema están presentes. Bien, quiero comentarles algo, primero que nada. Esto para comenzar por el final quizás. Para poder entender este tema, primero tenemos que entender cómo es que fundaban las ciudades los españoles, que eran los únicos que podían fundarlas. Si alguien fundó Milagro, tiene que haber sido un español, ¿verdad? Y los españoles fundaron las ciudades en América para tomarse los territorios que fueron conquistando de forma legal, para su jurisprudencia. Eso lo hacían creando cabildos. Cabildos era coger y formar un grupo de notables que eran los que iban a representar a todos los pobladores del sitio, que iban a ser o como ciudad o como villa, que había dos jerarquías diferentes. El proceso de conquista está íntimamente ligado con el proceso de fundación de las ciudades y se termina en el siglo XVI. Dicho de otro modo, en el año 1599, después ya no están fundando ciudades. En 1597, 98, 99, ya no están fundando ciudades. Está consolidado el proceso de conquista de toda la América hispana. Está consolidado. Las ciudades están fundadas. La conquista está hecha. Ahora hay que mantenerla.
subyugando a los nativos, nacen las encomiendas, nacen las mitas, aún no los obrajes, y comienzan a subyugar con fuerza a los nativos, a quienes les han quitado la tierra. Quienes no son dominados de esa manera son absorbidos, como en el caso nuestro, que en la costa ecuatoriana no pasó eso, sí pasó en la sierra. Aquí el nativo se absorbió, se asimiló a la sociedad española que coge y funda las ciudades. Partamos desde ese punto, y partiendo desde ese punto ya tendremos mucho más clara la película, pero mucho más clara. ¿Cómo puede ser posible de que haya una fundación en el siglo XVIII? Es absurdo. Si ya finalizando el siglo XVI todo estaba dicho. Finalizando el siglo XVI. ¿Qué hicieron los españoles para tener bien clara la subdivisión geopolítica de estos territorios que se convirtieron en la Nueva España? De este territorio, de este continente que era el Nuevo Mundo, que le pertenecía ya a España desde el punto de vista administrativo, jurídico y en todos los aspectos. Hicieron divisiones geopolíticas. Así como hoy en día tenemos de abajo para arriba, tenemos parroquias, cantones, y de los cantones tenemos provincias y provincias a la nación. Las divisiones geopolíticas para aquel entonces iban desde los corregimientos hasta los virreinatos, pasando por las audiencias o presidencias, ¿verdad? ¿Ustedes piensan que existiendo ya una subdivisión geopolítica con esas características, existiendo en el siglo XVII ya? Recuerden que la audiencia de Quito nace en el XVI, que Hernando de Santillán es el primer presidente de la audiencia de Quito y es en el siglo XVI. Ya se ha formado la división geopolítica. ¿Ustedes creen que conformada una división geopolítica en estos territorios que los españoles habían conquistado acá en América, todavía se estuvieran fundando ciudades? No tiene sentido. Es que realmente no lo tiene. Lo que sí es factible es que hayan habido fundaciones en donde la documentación de la fundación, dígase actas de fundación, se hayan extraviado, como el caso de Guayaquil. La ciudad de Santiago de Guayaquil cambió de lugar muchas veces, y al cambiar de lugar muchas veces, y al establecerse en un sitio como el que se estableció en el Cerro Santana, y construir con muchos materiales extremadamente perecibles y combustibles, lo lógico es que se hayan quemado estos papeles que confirmaban que el acta de la fundación de Guayaquil definía tal fecha y tal lugar como el primer sitio donde se fundó. Pero esto es otra cosa. Esto es cuando se sabe que la fundación existe, pero no se conoce el documento de la fundación. Entonces hubo que buscar mucho hasta que finalmente Miguel Aspiazu Carbo encuentra de que la ciudad de Santiago, Guayaquil, era la misma Santiago de Quito de la que estaba el documento de fundación en el primer libro de actas de Quito. Esa ciudad había nacido en la sierra, la ciudad de Santiago, y había sido trasladada por Benalcázar hacia la costa en el año de 1535. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos en dos casos diferentes. Ciudad fundada, sí, con documento perdido que después de décadas o siglos se pudo encontrar porque se había entendido mal de qué nombre tenía cuando había nacido la ciudad. Pero ciudad fundada en el siglo XVIII, no, eso no existe. Eso es un absurdo. No solo es una inconsistencia histórica, es sostenerlo
es desconocer totalmente la jurisprudencia colonial española de cómo funcionaba. Ya para el siglo XVII no se fundaban ciudades. Esto es muy importante tenerlo claro, porque cualquier cosa que se diga con respecto a la fundación de Milagro tiene que nacer o partir desde ese presupuesto, que es un presupuesto lógico, científico, que no admite así absolutamente ningún rechazo. Eso no se puede rebatir, porque sería el único caso en América de una ciudad que haya sido fundada, ojo, fundada entre comillas, cuando ya no se podía fundar nada. Esto quiero que quede bien claro. Podemos ir viendo qué es lo que pasó después. Yo personalmente creo de que la creación de la ciudad de Milagro surge de los pobladores de las haciendas que había aquí en la segunda mitad del siglo XVIII. De que tiene mucho sentido aquella leyenda de San Francisco de Milagro, de ese milagro que le hacen a esta dama enferma, y San Francisco de Asís se piensa que era también San Francisco de Padua, y que el dueño de la hacienda, don Miguel, coge y dice: le voy a poner a mi hacienda San Francisco del Milagro. Entonces tiene enorme sentido esto, es contundente esto, para poder entender de dónde viene el origen de la población, de dónde viene el origen del nombre incluso. Pero pretender de que exista una fundación española o una fundación no tiene sentido. Bueno, buenas tardes. Con todos disculpen la demora, el tráfico en Guayaquil es tremendo, ya ustedes conocen, un día viernes. Bueno, seguimos soy el moderador del evento. Le agradecemos al arquitecto Melvin Hoyos por su explicación muy clara sobre la fundación. Vamos con el siguiente expositor, que es el abogado César Vaca Sánchez, investigador social. Muy buenas tardes. El tema de la fundación de Milagro es un tema interesante. Se planteó en esta ciudad, no sé realmente por qué razones. En parte supongo que por un malentendido amor a la ciudad, porque hay diferentes maneras de amar a una ciudad, y la mejor manera de amar a una ciudad yo creo que es buscando la verdad sobre esa ciudad. No necesariamente elaborando hechos históricos un poco así como fuegos artificiales. Se habló de la fundación, ¿y qué es lo que sucede? Lo que sucede es que cada ciencia tiene su propia terminología o su léxico. La literatura tiene su léxico, como la astronomía o la astronáutica tienen su léxico, como la ingeniería eléctrica y el derecho a su vez tienen su propio léxico. Entonces, hay que manejar los términos, conceptos o categorías de cada ciencia adecuadamente. ¿Qué significa fundación en historia? Y no estamos hablando de la historia de la China, porque no estamos en Asia, estamos aquí en Latinoamérica. ¿Qué significa fundación dentro de la terminología histórica de Latinoamérica y del Ecuador? Porque obviamente, como todos sabemos, este subcontinente fue descubierto y fue conquistado por los españoles allá por el año 1492, cuando Colón vino con las conocidas 3 carabelas, llegó a Centroamérica y desde ahí empezó un proceso de expansión hacia el sur, ¿no? Entonces,
pasamos a ser parte de lo que en ese entonces era el Reino de España. Era un reino, no era ni siquiera un estado republicano ni cosa parecida, era un reino, el Reino de España. Entonces, después de que Colón llega a Centroamérica, algunos de esos aventureros, audaces, conquistadores, como Francisco Pizarro, su hermano Gonzalo, como Pedro de Alvarado, empezaron a dirigirse hacia el sur del istmo de Panamá. Cogieron algunos barquichuelos de esa época, algunos veleros de esa época, y empezaron a venir por la costa del Océano Pacífico a ver qué encontraban. En Colombia, la verdad, no encontraron mayor cosa, pero ya habían escuchado que había un Tahuantinsuyo acá al sur. Entonces siguieron viniendo, inclusive llegaron hasta Puerto Pizarro, que ustedes lo pueden visitar hoy día, lleva ese nombre en honor a que allí llegó Pizarro. Y la primera ciudad que fundan los españoles, ¿cuál fue? Piura. En el año 1532, la primera fundación española de una ciudad en Sudamérica fue Piura. Luego este grupo de españoles, después de las circunstancias acaecidas en Cajamarca y cosas parecidas con Atahualpa, avanzan dentro del territorio ecuatoriano porque habían escuchado pues que el Inca del Perú andaba por acá, se había ensamblado su historia con la historia de las tribus de acá, de lo que hoy es el Ecuador. En ese tiempo no existía ni el nombre de Ecuador, pues no. Entonces avanza hasta el valle del Iribamba y en el año 1534 funda Quito, la primera fundación de una ciudad en el Ecuador. Esa fundación del Iribamba es la que luego la llevan hacia el norte y se convierte en la fundación de Quito, porque las fundaciones eran móviles. Como se ha señalado aquí, la fundación de Guayaquil también se movió varias veces. Entonces se funda en 1534 en el valle del Iribamba, Quito. Después de Quito se funda por esos mismos años, 1535 quizá, se funda Guayaquil, como se ha señalado ya aquí. Luego hay otras ciudades que son fundadas, como Ibarra, por ejemplo, al norte de Quito fue fundada. Y en el litoral ecuatoriano, de lo que yo sé, de la información de que se dispone, solo fueron fundadas dos ciudades, parece, Guayaquil y Puerto Viejo, San Gregorio de Puerto Viejo. Pero no hay más ciudades fundadas en el litoral ecuatoriano. Por eso, cuando luego se funda la Real Audiencia de Quito, no sé si es, porque eso lo estudiamos en territorial el 29 de agosto de 1563, una cosa así. Se crea la Real Audiencia de Quito, la primera entidad administrativa de magnitud para que administre este territorio como parte del Reino de España. Entonces, se funda en esa época, pero ya después de eso no hay fundaciones. Solo se hicieron esas dos fundaciones en el litoral. Es que se ha mitificado un poco la palabra fundación. Fundación no quiere decir origen, porque antes de la fundación ya los grupos poblacionales existían y estaban ahí, tiempo atrás, en la zona de Quito. En Piura pues había población, en Ingapirca venía el Inca y se bañaba en los baños de Ingapirca, se quedaba aquí, se iba a Quito, o sea, ya habían centros poblados. El concepto de fundación no coincide con el de origen, como algunas veces se ha creído. ¿Y qué es la fundación? La fundación tampoco es, como también dicen, simplemente el inicio de un centro poblado, sino la población era un acto jurídico, porque así como éramos parte del Reino de Quito,
y nosotros éramos una Real Audiencia, parte un tiempo del Virreinato de Bogotá y parte un tiempo del Virreinato de Lima, y volvíamos a ser del Virreinato de Bogotá. Esa era la suerte de la Real Audiencia de Quito, por circunstancias políticas. Entonces, ¿qué era la fundación? Era un acto jurídico en virtud del cual se establecía un cabildo y se hacía posesión de un territorio determinado, y se le decía al rey de España: señor rey o rey de España, aquí estamos nosotros, somos los, entre comillas, ¿no?, los dueños, los propietarios o los poseedores de todo este territorio, porque hemos fundado Quito. Y acá otros dicen: hemos fundado Guayaquil. Somos posesionarios políticos, digamos, sería una expresión más aproximada, posesionarios políticos de este territorio de acá, donde ni en sueños había pues todavía el puerto de Guayaquil, pero un día sería el mayor puerto del país, ¿no es cierto? Entonces, se fundan esas ciudades. Eso es la fundación. Como les digo, no es el origen, no es el inicio, es una circunstancia jurídica, es un acto jurídico. Se crea un cabildo, entonces tiene que haber un acta. Por eso yo a veces dije: ¿dónde está el acta de fundación? Y de repente vinieron y dijeron aquí que no, que en un incendio se había perdido. Un mal precedente, porque mañana todos los pueblos van a decir: oiga, en un incendio se me perdió el acta. Entonces, tenemos allí que, primero, hay un acta, hay un cabildo creado, tiene que haber un acta de fundación y tienen que haber actas del cabildo. Hay un libro que se llama Las Actas del Cabildo de Guayaquil de la época colonial. Ahí está. Así es, en la bibliografía, no sé, del Archivo Histórico, en la bibliografía nacional, de los que sí han editado muchos libros de historia. Hay muchos libros de la historia de Guayaquil y de la provincia del Guayas. Hay una historia económica y social de la provincia de Guayaquil, de un americano, muy buena, y hay mucha bibliografía sobre eso. Entonces, pero hay otras circunstancias. Se crea un cabildo, y quizás hasta allí llega la visión de algunas personas: bueno, es interesante, se creó un cabildo que es un hecho político, pero eso no queda ahí. Se fundan las ciudades para que a partir del cabildo se puedan crear las mitas, los obrajes, se pueda repartir las tierras privadas de esa zona. Entonces, ¿dónde están las mitas, los obrajes que se han creado en esta zona? Tendría que haber pues aquí mitas y obrajes. Hay un famosísimo libro de Juan Pío Alvarado, un lojano prestigiosísimo del principios del siglo pasado, del siglo XX, una obra que se llama Las mitas en la Real Audiencia de Quito, una obra señera y clásica de la historia del Ecuador, de la historiografía nacional. Pío Jaramillo Alvarado, exactamente. Entonces, donde él describe el cuadro patético de cómo eran las mitas, cómo los españoles hacían trabajar a los indígenas 14, 16 horas diarias, golpeándolos, sacrificándolos, arrastrándolos, exigiéndoles. Eran unos centros de explotación, según describe Pío Jaramillo Alvarado. Esas mitas, esos obrajes, las obrajes en la sierra, los obrajes se dedicaban al tejido, a la formación del hilo, del uso de la lana, la formación de telas, porque allá son más importantes las telas que acá por el frío. Entonces, las mitas, aquí en Milagro no ha habido mitas ni obrajes, ni encomiendas, perdón, las encomiendas, palabra que a lo mejor no salía de mi memoria. Las encomiendas, que eran las grandes zonas territoriales asignadas a un encomendero. Lo que en Europa eran los feudos, aquí en América Latina, no solo aquí en el Ecuador, pues desde México hasta Chile, se formaron las encomiendas. A un español que había venido pues de su país, que pedía al cabildo, le otorgaban lo que hoy sería una provincia. Por decir, te otorgan todo Naranjal y todo Machala a un fulano y con toda la población.
como decían hasta en la época del gobierno de Galo Plaza, decían así, está en los libros, con indios y todo, ¿no es cierto? Entonces, eso era una encomienda. Entonces, en Milagro habrían habido encomiendas y no las ha habido. No hay toda esa historia. Es decir, nosotros prácticamente no tuvimos historia colonial. Durante la mayor parte de la colonia, los siglos XVI, XVII, XVIII, esto era unas tierras baldías. Selva, perdónenme que les diga aquí lo que había era bastante mosquito y gallareta. Y eso no está mal. Eso no es ofender a la ciudad. Es que tenemos unos prejuicios equivocados. Una ciudad que es mi ciudad con todo orgullo, pero no puedo distorsionar la historia. El orgullo consiste en que de su realidad hizo todo un proceso de desarrollo que tenemos que explorar históricamente y que tenemos que reconstruir. Eso es diferente. Y que quienes investigamos la historia estamos ayudando en la medida en que podemos a esa reconstrucción conceptual, a esa reconstrucción teórica de lo que realmente sucedió en este lugar. Allá. Entonces, como les decía, eso es una fundación. Fundación como tal no ha existido. Existió un proceso de evolución natural, porque las ciudades o nacen de una especie de acto jurídico como este, o nacen de manera espontánea, y ya lo veremos de qué manera. Sí. Ok, gracias al abogado César Vaca Sánchez por su magnífica ponencia. Ahora seguimos con la doctora, con Víctor Hugo Vicuña Piedra, que es cronista vitalicio de San Francisco de Milagro. Gracias una vez más. Bueno, en gran parte y medida coincido con la exposición de Melvin y de César, porque realmente eso es. Considero yo que el problema de Milagro, que raya en una identidad forjada, es precisamente la falta de investigación por quienes en algún momento lo promocionaron y quienes se dedicaron a hablar sobre el tema en épocas pretéritas fueron monofuentes, es decir, no hubo los elementos suficientes como para poder establecer conceptos que nos permita tener clara una identidad o una realidad. Y desde ahí es que, tomando las palabras de César, ha venido arrastrándose esta distorsión a lo largo del tiempo. Porque Milagro tiene su propia historia, pero no podemos tampoco ufanarnos de tener un linaje español, pues. Y considero yo que quienes han antecedido a los que hemos escrito historia de Milagro, les ha faltado un poco hurgar en los archivos históricos, principalmente el archivo histórico del Guayas, el archivo de la Biblioteca Municipal de Guayaquil, que son campos vírgenes para los investigadores nuestros. Y nos hemos resumido a contar o repetir lo que el autor de tal año lo dijo, pero hoy le agrego algo más. Y eso no es investigar. Eso no es aportar al desarrollo del conocimiento ni del pensamiento de una sociedad, sino por el contrario, seguirla sumergiendo en su desconocimiento. Se lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en los diversos debates, foros y escritos inclusive, que Milagro no tenía la importancia en aquella época que se habla de su fundación, como la tuvo Yaguachi, o Cone, Yaguachi Viejo. Milagro va a tener su importancia siglos después, con el advenimiento del ferrocarril y del ingenio Valdés, pero eso es otra parte de la historia nuestra, que por cierto nos sentimos orgullosos, porque de ahí es donde Milagro se va a empoderar de un progreso
que a la postre lo va a constituir en la década del 60 y comienzo de los años 70 en la quinta ciudad más importante del Ecuador. Pero todo lo demás es una invención, una fábula, una leyenda bien bonita, bien contada, pero poco investigada. Y en esta parte me permito yo volver a traer como a colación la historia de la virreina del Perú, o de doña Francisca Enríquez de Rivera, ocurrido en 1638, allá en Lima, esposa de Luis Jerónimo Mejía Cabrera y Bobadilla, quien había enfermado de la fiebre terciaria, pero que su curación se da por los indios herbolarios de la región de Loxa o Hiloja, concretamente don Pedro Leiva, que es quien lleva la corteza de la quina para su sanación como infusión. Y eso está escrito, eso basta simplemente con acceder al Archivo Histórico del Perú, al Archivo Histórico Nacional del Perú, y en español antiguo nos cuentan casi idéntico a lo que nosotros por generaciones se nos ha contado. Cuenta la tradición que en 1786 hubo un ex-oidor de la audiencia de Quito, cuya esposa María de Salcedo enfermó de la terrible fiebre palúdica. En versión peruana, cuenta la tradición que en 1638 doña Francisca Enríquez de Rivera enfermó de la fiebre palúdica. Y es ahí donde salta la curiosidad que manifesté en aquel debate de hace unos días atrás. Y qué coincidencia, porque los personajes que habla la historia peruana están registrados. El personaje que habla nuestra ciudad no está registrado. Y se toma a María así al azar, y para que tenga algo de identidad, se la asocia con el supuesto apellido del supuesto esposo, Salcedo, y aparece María de Salcedo. La otra es Francisca Enríquez de Rivera y tiene título nobiliario, condesa de Chinchón. Está la fotografía del virrey, consta en la nómina de los virreyes del Perú, la fotografía de don Luis Jerónimo. ¿Y por qué no aparece en la historia nuestra, al menos en la nómina de y el busto en que está consagrado en Madrid, España? ¿Por qué? Porque es el primer caso en la América India donde se curó al paludismo con la cascarilla, que después Linneo, un siglo y medio después, es que ya lo lleva con carácter científico y lo propaga por toda Europa. Pero eso mucho después. Y también había asegurado que para confirmar esa identidad, los peruanos consagraron al árbol de la quina en uno de sus cuarteles de su escudo de armas. Es decir, rubrica esa identidad con ese hecho ocurrido en las tierras del Rímac. Nosotros no tenemos eso. Presupongo que alguien en alguna época del siglo XIX conoció de aquello, porque como lo ha señalado César muy bien y Melvin también, el Ecuador contemporáneo en aquellos años o en aquellas épocas pertenecía pues al virreinato del Perú. Y sin duda ese hecho lo conoció alguien y lo traspoló a nuestras tierras como una identidad hasta cierto punto usurpada. Pero no hay tal documento. Decía en el debate que ustedes también, o algunos de ustedes estuvieron presentes, cuando se aseguraba con mucha certeza
que en el incendio del año 42, cuando se quema la Casa Municipal de Milagro, se habían también perdido los documentos que daban cuenta del acta de fundación. Melvin Hoyos es guayaquileño y sabe cuántos incendios pavorosos ha tenido Guayaquil, y el más terrible fue el de finales del siglo XIX y el de 1902, y nunca se les quemó el acta a los guayaquileños, o es que el acta guayaquileña era blindada o era algo especial. Y de haberse quemado, había que recurrir pues a los repositorios para poderla tener nuevamente y poder seguir sosteniendo que efectivamente tenemos partida de identidad. Nosotros no hemos tenido a lo largo de la historia ninguna partida de identidad, porque nuestro pueblo surgió de manera espontánea, que se fue cimentando ese desarrollo con la industria que va a aparecer, como dije antes, en el siglo XIX, con el advenimiento del ferrocarril y del ingenio Valdés, y 10 años más tarde con el surgimiento de la poderosa Hacienda San Miguel, porque Milagro fue un mosaico de haciendas, como bien señalaba Melvin. Y la primera hacienda que se tiene conocimiento en estos lares es la de doña María Cuello, allá por 1840 y algo, que luego la traspasa pues a doña Josefa Morán de Corzo y Buitrón, que ahí hay una situación de orden ya jurídico con la hacienda también de don Vicente Rocafuerte, porque estos terrenos también le pertenecieron a los Rocafuerte, pues. Pero cuando tratamos de mezclar una cosa con otra, es cuando nos confunden. Y nos confunden precisamente lo que dije hace un momento: la poca investigación, las monofuentes, la falta de contraste de documentos. Estas actas de cabildo, como decía César Vaca hace un momento, son documentos transcritos, hechos libros, que constan en el cabildo, en la Biblioteca Municipal de Guayaquil, por personas, elaboradas por personas especializadas. Y para poder entender un poco más, tenemos que conocer quiénes eran los personajes, porque la historia la hace los personajes, no se hace sola. Y como he sostenido y sigo sosteniendo, para que exista historia tiene que haber hechos, y si no hay hechos, no hay historia. Puede haber fábulas, leyendas o mitos, que eso obedece a otro orden y a otro estudio, no en este que estamos nosotros analizando. Bien, muchas gracias, Víctor Hugo, por tu exposición. A continuación tenemos un video del doctor Rodolfo. Perdón, sí, unos minutos. Solo quisiera complementarles algo. No nos hagamos funda, así que me gusta hablar muy a la criolla. Existen mapas coloniales. El mapa de Pedro Vicente Maldonado, hay mapas coloniales de todas estas regiones, hay mapoteca en Quito, en el Archivo Nacional, hay una mapoteca espectacular en donde ustedes pueden acceder a mapas de América, de la Real Audiencia de Quito, del Virreinato de Santa Fe de Bogotá, del Virreinato de Lima. Busquen pues la palabra Milagro. Si existió la ciudad de Milagro, debe estar pues. No está, no existe. Debería estar, ¿verdad? Está Portoviejo, está Loxa, la X es la J de ahora, está Santiago de Guayaquil, está San Francisco de Quito, está Ambato, está Cuenca, Santana de los Ríos, están todas estas ciudades, y hay ciudades más chiquitas, pero muchísimo más chiquitas. Estoy hablando de solamente ciudades de primer orden, pero les voy a decir que ahí está Carondelet. ¿Saben qué ciudad es Carondelet? Es una ciudad del porte de un piojo que es una hacienda del porte de un piojo, una población chiquitita que Héctor Barón de Carondelet, el creador, construyó él, presidente de la Audiencia de Quito, era la hacienda de él. Está hasta ese nombre
de esa población, no ciudad, que no confundamos, población chiquitita, está ese nombre. ¿Y cuándo se establece Carondelet? Carondelet se establece en el año 1768. Busquen en el mapa de Pedro Vicente Maldonado, que se hace después de que viene la misión geodésica francesa. Busquen la palabra milagro. No está. No hay fundación colonial, no hay fundación colonial de milagro, no existe. Milagro no existe en el siglo XVIII. Partamos de allí y todos ustedes lo pueden comprobar en la mapoteca o de la Biblioteca Municipal de Guayaquil o del Archivo Nacional en Quito. Lo pueden confirmar, ahí lo confirman y se acabó ese cuento. ¡Bum! Adiós, enterrado. No hay más. Ahora vamos a una segunda cosa. ¿Cómo nacían las ciudades? Cuando llegaron los españoles aquí, le ponían el nombre de un santo, ¿verdad? O el nombre de una población de su tierra. Pero para poderse ubicar, le acompañaban un gentilicio de lugar, un topónimo de lugar, para ubicarse. Y así, y voy a corregir, me disculpa al abogado, nace Santiago de Quito, que es Guayaquil, la segunda ciudad fundada en América. El 15 de agosto de 1534, porque San Francisco de Quito nace el 28 de agosto de 1534. ¿Por qué? Porque Carlos V, el rey de España, dictó una cédula real para que Francisco Pizarro pudiera ser el dueño de todas las tierras que existieran hacia el sur de 3 poblaciones que tenían que ser fundadas, y que Pizarro se le durmió el diablo y no la fundó. ¿Por qué se le duerme el diablo y no la fundó? Pues estaba viendo la manera de sacarle el oro a los incas, pues. Ya había muerto Atahualpa y veía la manera de tener dominio sobre la familia de Atahualpa. Se le duerme el diablo a este hombre, y a otro que si no se le dormía el diablo, que era Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado, cuando se da cuenta de que este hombre no ha cumplido, Francisco Pizarro, no ha cumplido con lo que la cédula real de Carlos V decía, que era al sur de esas 3 ciudades, eran territorios que le pertenecían a Francisco Pizarro, entonces dice, me han dicho que por allá está un cacique que está pintado de oro y que sus tierras le llaman El Dorado porque todo, hasta las calles, son de oro. Yo me voy para allá y eso es mío. Pedro de Alvarado, para que ustedes sepan, señores, estoy haciendo un paréntesis para que se hagan una idea de lo que estamos hablando en el momento que se fundaron las ciudades en América. Era tan sanguinario, el más sanguinario de todos los conquistadores, que la manera que se desestresaba el hombre era teniendo a sus 5 mastines una semana sin comer, y les tiraba 2 o 3 indios a los mastines. Entonces cuando se veía que se comían a los indios los mastines, ya se tranquilizaba el hombre que estaba estresado. Esta bestia sanguinaria vino acá a tomarse los territorios de Pizarro, y cuando supo, porque siempre había movimiento de galeones que permitían llegar las noticias desde el Darién, que es lo que hoy en día es el Istmo de Panamá, supo entonces Pizarro lo que estaba por pasar. Entonces manda a 2 conocidos de él, amigos de él, uno no tanto como el otro, que eran Diego de Almagro y Sebastián de Benalcázar. Los manda lo más al norte que pueda para que funde esas tres poblaciones, y a partir de ese sitio ya fuera todos territorios de él. Estaba haciéndolo paralelamente a cuando estaba viniendo para el sur Pedro de Alvarado. Entonces tenía que mandar un adelantado para saber en qué momento llegar a la costa Alvarado y él coger y fundar en ese sitio en donde estaba, fundar la primera ciudad de las 3 que tenían que ser fundadas para poder hacer efectiva la cédula real de Carlos V. ¿Qué es lo que pasa? El adelantado salió y regresa a decirle el 14 de agosto de 1534 llega el adelantado cuando está Diego de Almagro en la llanura del Iribamba, y le dice:
Pedro de Alvarado está a 3 días de camino de aquí. Viene con 3.000 indios y 2.000 españoles, y 200 españoles, perdón. Esos 3.000 indios habían sido reclutados en la zona de Portoviejo, que quedaba en donde hoy es Manta. Ahí donde hoy es Manta es donde nació Portoviejo. Entonces, inmediatamente al otro día cogen, establecen cabildo y fundan la ciudad de Santiago de Quito. ¿Por qué Santiago? Porque era el el santo patrono de España. Esa ciudad era la que iba a permitir facilitar el proceso de conquista, y era la segunda después de San Miguel de Piura. Vea, San Miguel de Piura. La población se llamaba así, ese es un topónimo natural del lugar, es un término nativo. Fundaba Santiago, ¿en dónde? En una región que se llamaba Quito, con U. Una región enorme que se llamaba Quito. Entonces la ciudad que fundaron se llamaba Santiago. El topónimo era Quito, ¿ok? Nacía Santiago de Quito cuando llega Pedro de Alvarado. ¡Oh, sorpresa! Ya la tierra está tomada. ¡Oh, sorpresa! Esta ciudad está fundada. No se da cuenta que las otras dos no. Hace la negociación, como sabe que este es un asesino, Diego de Almagro negocia y le dice: te doy 150.000 pesos oro y tú no reclamas. Ah, que 150.000 pesos oro o hay una guerra civil entre nosotros. Acepta al darse cuenta que todo está perdido. Pedro Alvarado le acepta. ¿Ya? Pedro Alvarado le acepta, le entrega los 3.000 indios con los que llega y le entrega 150 de los 200 españoles. Entonces, a estos 150 españoles los coge y se los entrega a Benalcázar, Diego de Almagro, y le dice: anda y funda la otra población, funda la villa de San Francisco de Quito, que no nació como ciudad, nace con un carácter distinto, inferior, de villa. ¿Por qué? Porque solo nacía como ciudad en ese momento la ciudad que llevaba el nombre de su santo patrono, Santiago. La villa de San Francisco nacía, ¿en dónde? También en Quito. Entonces coge a otro Almagro, a otro conquistador de su confianza, que se llamaba Francisco Pacheco, y le dice: allá, al puerto en donde por naturaleza la marea lleva a los galeones, funda la ciudad de San Gregorio, en ese puerto viejo. San Gregorio del Puerto Viejo, del viejo puerto donde llegaban por naturaleza, la marea llevaba a los galeones. Y ahí están las tres ciudades: San Gregorio, Santiago y San Francisco. Y la primera que se había fundado, San Miguel. Si Milagro existiera como ciudad española, debía tener un nombre nativo para ubicarse en el mapa, que podía ser, como le dije a Víctor Hugo, Chirijo, y el nombre de algún santo. Y entonces la podríamos encontrar en los mapas coloniales. ¿Hay alguna ciudad así en los mapas coloniales? No, no existe. Todo es una mentira fraguada, de la manera más bien intencionada quizás. Pero no es posible que una ciudad del valor que tiene hoy por hoy Milagro, de la importancia para la nación que tiene hoy por hoy Milagro, sustente algo tan importante como la partida de nacimiento en una mentira. Bien, muchas gracias, arquitecto. Le damos un tiempo a César. Bueno. Las disputaciones históricas que hay entre historiadores de Quito y los historiadores de Guayaquil sobre fundación de Quito y fundación de Guayaquil también son otro tema muy amplio para que se vea. Así es. Dora León de Safdie ya lo resolvió y con su ponencia quedó totalmente resuelto el tema de la fundación de Guayaquil y la fundación de Quito, porque ella
46 años investigó en el archivo de Sevilla, ¡pum!, se resolvió. Y lo que acabo de decir es lo que se aceptó en la Academia Nacional. Para que se vea que la historia es un proceso. La historia se va investigando y se va aclarando, pero tiene que irse aclarando, tiene que ir evolucionando, tiene que salir del mito, de la leyenda, del relato hacia la historia. Y la historia es una ciencia. Hace mucho, en especial en el siglo XIX, se formó la ciencia histórica. Un texto que he traído me ha parecido del caso, dice: el siglo XIX ha sido llamado por los tratadistas el siglo de la historia, y las razones de esa denominación merecen reflexionarse. Entonces, se fundó la historia ya no como relato, ya no para elogiar a un personaje, a quien ejerce el poder, al rey, a los generales, a los militares, no. La historia se va creando como ciencia objetiva de investigación de la verdad, y hacia eso tenemos que avanzar en todos los lugares, y nosotros no podemos hacer una historia que no tenga lugar como localidad en la historia de la provincia y en la historia del país. Nosotros no podemos quedar fuera de foco, fuera de lugar del contexto histórico nacional. Eso es importante. Yo decía que, volviendo al tema de Milagro, nosotros tenemos aquí una leyenda, la leyenda del nombre, de la que quiero hacer un breve análisis, porque es necesario. Pero yo creo, bromísticamente, se me ocurre que al lado de la leyenda del nombre hoy tenemos una leyenda de la fundación, porque esto resulta ser una leyenda también. Entonces, la leyenda del nombre, ¿qué nos dice? Es que hay una leyenda que ha confundido a los milagreños. Hay una leyenda que no está mal que se haya creado, que está bien que se haya creado, porque la historia también fue literatura, la historia universal al principio, y va despojándose de la literatura y va convirtiéndose en ciencia. Entonces, la leyenda del nombre de Milagro no es sobre el origen de Milagro, primera señalización. La leyenda del nombre de Milagro es sobre eso, sobre el nombre de Milagro. Responde a una interrogante que no es cuándo, cómo nació Milagro, no. La leyenda del nombre de Milagro responde a la interrogante: ¿por qué le llamaban Milagro a estas tierras? Esa es la interrogante. Entonces dice, empezaron a decir: ¿por qué estas tierras se llaman Milagro? Entonces alguien, y la verdad es que yo no sé quién, pero en el futuro lo voy a investigar. Tenemos que investigar quién creó la leyenda del nombre de Milagro, del nombre de Milagro. Entonces sale una leyenda parecida a la que tú señalas de la virreina de Chinchón, de Lima, del virreinato de Lima. Sale una leyenda calcada sobre esa leyenda. Entonces, pero ¿cuál es el problema? ¿En qué consiste la leyenda? Que aquí había venido un supuesto caballero que era don Miguel de Salcedo, que cuando yo me fui al archivo histórico en Quito, revisé el listado de los oidores de la Real Audiencia de Quito y no había Miguel de Salcedo, una. Y que la señora de Miguel de Salcedo, doña María de Salcedo, pues se supone alguna dama elegante de Linajuda, ¿no? Entonces, esa es la leyenda inventada. Enfermó, pero no es la única que enfermaba de eso. ¿Por qué? Porque estos son territorios tropicales. En la medicina hay un área que se llama la medicina tropical y hay una historia de la medicina tropical, porque hay un conjunto de enfermedades que solo se dan dentro de estos climas. Madero ya lo dice precisamente en la medicina tropical de Guayaquil. Ya. Estos son tierras palúdicas y yo les invito a leer A la costa, un libro que yo leí en quinto o sexto año del colegio, bellísimo, de Luisa Martínez. Y A la costa relata, no son zonas de caña, son zonas cacaoteras, principalmente las zonas de la provincia de Los Ríos. Se presentaba el mismo problema, el paludismo. La población de la sierra, los trabajadores agrícolas, los indígenas, los paisanos, muchos moñudos, venían a trabajar en las haciendas de la costa porque acá había trabajo y buen salario para llevar su dinero
a la costa de regreso, algunos se quedaban por supuesto. Entonces, estos trabajadores enfermaban fácilmente del paludismo. Es que hasta hoy en la sierra o no hay mosquitos o hay solo 1 o 2 mosquitos benignos, pero en la costa hay una gran variedad de mosquitos. Esos mosquitos te pican y tú no tienes adaptado tu sistema inmunológico para reaccionar a esos virus. Entonces te da una fiebre fortísima, te dan un dolor del cuerpo, te dan malestares y te mueres pues si no te cuidas o no tienes los medicamentos adecuados. Y eso históricamente pasó aquí largamente. Entonces cuando venían a trabajar acá se enfermaban de paludismo. Entonces claro, la población mestiza como nosotros no tenía pues un medicamento. Estábamos hablando de hace 200 años, pues no. Hoy en día sí vas a la botica y compras, pero entonces no. Entonces, los primeros hacendados que llegaron aquí se enfermaban pues también. ¿Por qué? Porque cualquier rato les picaba un mosquito. ¿Y qué hacían? Se podían morir. Pero de repente apareció por ahí un indígena, no sé si era el indio Chiluisa, ¿no? Un curandero y le dijo, vea señor, dele a la señora, dele esto, dice, una planta. Y era la planta de la quinina, ¿no? La planta que tenía el principio de la quinina. Pero eso no es único aquí en Milagro. En Malacatos, un indígena le dio la quinina a un jesuita, a un cura español. La provincia de Loja, que la conozco, tanto Loja como los cantones, me ha tocado andar mucho por ahí. Tiene zonas costeñas, tipo tropical, Macará es caluroso. Y otros cantones. Lo cierto, y Malacatos también es cálido, caliente, cerca de Vilcabamba, en el camino de Loja a Vilcabamba, queda Malacatos. Dicen que en Malacatos un indio le da a un sacerdote la planta de la quinina, y ese sacerdote jesuita anuncia el principio a España, da la información a España y se descubre, investigan y encuentran que el principio de la quinina sirve para curar el paludismo. Claro, la población mestiza no lo sabía, los blancos no lo sabían, los españoles no lo sabían. ¿Por qué? Porque España no es tropical, es mediterráneo, están en la zona templada del norte, allá no hay los mosquitos que hay acá, ya no hay necesidad de la medicina tropical. Entonces, pero aquí sí. Entonces con la situación esta del paludismo, de la picada del mosquito, de los fiebrones y de la posibilidad de morirse, alguien, que no sabemos quién, hábilmente inventa el cuentito este del señor Miguel de Salceo,